Hola chicos de Triunfo, buenas noches a todos. Esta vez otra vez su gran profesor, Fernando March, aquí con ustedes, retornando otra vez a los videos tutoriales. Esta noche tenemos el tema, la célula. El último tema que vimos en el video 11 fue la parte de ácido nucleico, ¿se acuerdan? Ahora tenemos ya en vivo la célula, ¿no? Bueno, mira, todo esto se origina básicamente después de la era arcaica, ¿no? En la era arcaica los componentes químicos van formando conservados. Y luego ya cuando llega un momento determinado en que los conservados se unen tanto, que empiezan digamos, a asimilar un montón de componentes supermoleculares, por ejemplo, ribosomas, por ejemplo, centriolos, ¿no? Van integrándose poco a poco. Bajo la batuta de la mitocondria, que es una primera intención que se forma, ¿no? Todos ellos van formando lo que sería básicamente la célula, ¿no? Una vez que nace la primera célula, que para muchos es considerado una bacteria heterótrofa anaerobia. Una vez que se forma esa célula en el mar, empieza la era proterozoica. Y ahí justamente empieza la célula, como punto central de referencia, que es la mínima expresión de la vida. A partir de ahí, ¿cierto? Los seres automáticamente van a tener células, llámese una o muchas. Pero empecemos por la única célula. La única célula del mar empezó a generar todo tipo de metabolismo, relaciones que ningún ser hasta ese entonces había tenido. Los virus eran seres que se quisieron llegar al nivel de célula, pero nunca lo consiguieron, porque eran individuos egoístas, eran individuos que prácticamente despreciaban la vida. Y a pesar de tener ADN y una cápside de proteína, nunca llegaron a ser célula, porque en ellos no había amistad con nadie. En cambio, la célula es un tipo de unidad organizada, donde prima la colaboración entre todos ellos. Cada parte de la célula es importante porque se integra con la otra. Y así realizan todo tipo de interacciones. Es un conjunto, es un club, mejor dicho. La célula es un club de la vida. ¿Entiendes? Ahora mira, la célula en sí durante mucho tiempo fue ignorada. O sea, el hombre sabía que había biología. ¿No? Aristóteles sabía que había biología. Celso sabía que había vida. Galeno sabía que había vida, pero nadie se preocupó por saber qué tipo digamos, de organización tenía la vida. Recién cuando empieza una ciencia importante que se llama la microscopía, recién nos damos cuenta de que existen células. Claro, prácticamente ahí empieza la citología, y la ciencia que estudia las células. Citología, ciencia que estudia las células. Citos, célula, logos, estudio. El padre de eso fue Roberto Hooke. Pero Roberto Hooke no podría haber hecho nada si no hubiese habido el microscopio. De hecho, cuando tú estudias historia universal y te das cuenta que los avances de la ciencia fueron monumentales, te das cuenta que en Europa vivía un tiempo de oscurantismo en la época de la Media. Y gran parte de ese poder de historia, gran parte de la ciencia estaba ubicada básicamente en Extremo Oriente, o sea, en China, ¿no? En China ya habían avances, por ejemplo, en cuestión en la industria, por ejemplo, de papel, la tinta, por ejemplo, la pólvora fue un gran comienzo. También, por ejemplo, el magnetismo, también se dice que China también tenía ese tipo de física. Y sobre todo el estudio de lo que sería eh, la óptica, que los árabes, de una forma maravillosa, fueron los que llevaron catalejos, ¿no? Desde China hasta el extremo del mundo, hasta Europa, para poder visualizar, ¿no? Los catalejos con el tiempo fueron transformados en microscopios. Esa aplicación la hizo por vez primera en Holanda, ¿no? Zacharias Hansen, una familia de optómetras, ¿no? Él básicamente fue el que modeló el primer tipo de microscopio óptico simple. Claro que solamente lo patentó, ¿no? No hizo una construcción de un tipo, un prototipo solamente aparte, nunca en forma masiva, ¿no? El que hizo más esto fue Galileo, un gran estudioso, un gran físico italiano, ¿no? Que él sí, digamos, ideó muchos modelos de microscopio óptico simple. Pero todavía era un microscopio, digamos, un poco rudimentario todavía, ¿no? Con uno de esos, justamente, el señor Marcel Malpighi, de Italia también, fue el que descubrió, obviamente, los capilares. Marcel Malpighi
un estudioso de los tejidos. Por esa razón se le considera el padre de la histología, ¿no? Sobre todo antigua, ¿no? Fue el primero que vio justamente en los pulmones capilares, ¿no? Que se daban entre las arteriolas y las vénulas, ¿no? Y ese fue un estudio importantísimo que él hizo y eso prácticamente lo llevó a la fama mundial. Aparte que también le demos estudios, por ejemplo, en células vivas, pero digamos, células vivas y también en estomas, ¿no? Vio cómo los estomas se abrían, ¿no? Unos estudios maravillosos en una obra llamada de historia plantae, ¿no? Todo esto básicamente lo hizo Marcel Malpighi con un microscopio que era, repito, altamente rudimentario. Con uno parecido, pero un poquito mejorado, fue que Roberto Hooke, en Inglaterra, en Escocia, vio la primera celdilla, ¿no? Y ahí justamente vamos al hecho de que empieza un término que no debió haber sido usado jamás, porque los seres vivos no estamos formados por celdillas vacías. Sin embargo, Roberto Hooke, al ver un corcho, un pedazo de corcho, y al colocar ese estudio hecho en un libro que se llamaba Micrografía, ¿no? Dijo que habré visto en un pedazo de corcho un montón de espacios vacíos como si fuera un panal de abeja. Y decía, los seres vivos están formados por espacios vacíos parecidos a los panales de abeja. Y esos espacios se llaman celdas, celdillas, que en latín se pronuncia cele. Y de ahí sale la palabra cellucha. Y de ahí sale la palabra célula. Así que célula tiene una raíz que significa espacio vacío, ¿no? Lo cual básicamente es una incongruencia, porque los seres vivos no están formados por espacios vacíos a menos que estemos muertos. ¿Sí? Bueno, la cuestión es que al final Roberto Hooke se impuso y ese término quedó plasmado en la mente, en el corazón de aquellos que eran estudiosos y lo usaron constantemente. Luego llegó en 1670 el señor Anton van Leeuwenhoek, que también vivía en Holanda. Amigo bastante cercano a Christian Huygens, un gran físico de ese tiempo. Mientras Huygens veía el cielo con un gran telescopio, el señor Anton van Leeuwenhoek veía con un microscopio que él había mejorado, llamado también el microscopio compuesto. Con eso, él veía una gota de agua. Mientras Huygens quería ver el espacio, los planetas, así como lo hacía Galileo, quería ver, descubrir qué había en el gran universo arriba. El señor Van Leeuwenhoek quería descubrir qué había en el mundo de abajo. Y repito, veía todo tipo de muestras. Por ejemplo, veía una gota de sangre, veía una gota de agua, veía, por ejemplo, un poco de semen, ¿no? Todo veía. Y él quería ser curioso para ver qué tipo de seres habitaban los lugares más infrahumanos, ciertamente, ¿no? Van Leeuwenhoek fue considerado, de hecho, es considerado el creador de la ciencia llamada protozoología. Y de hecho, es considerado el padre de la microbiología antigua. Anton van Leeuwenhoek, holandés, fue el primero que vio células vivas en movimiento, cosa que Hooke no vio jamás, ¿no? Sin embargo, Hooke es el padre de la citología, pero Van Leeuwenhoek es el padre de la protozoología, ¿cierto? Así que Anton van Leeuwenhoek entonces fue el que vio, por ejemplo, las bacterias, vio, por ejemplo, los protozoarios, ¿no? El paramecio fue un ejemplar muy importante en su carrera. También vio los espermatozoides también, ¿no? Y también los glóbulos rojos. Todos esos hallazgos los colocó en un libro que lamentablemente durante mucho tiempo desapareció. Recién cerca de unos 70 años después de su muerte, recién se vio ese libro y sus descendientes lo vieron como un hallazgo tremendo porque fue la vez primera que un hombre pues había visto tantas cosas maravillosas y jamás había contado a nadie lo que había visto, ¿no? Prácticamente la evolución de la microscopía llega hasta ahí, hasta el siglo XVII, ¿no? Y de ahí pues hay un pequeño espacio en el cual no existe mayormente muchos avances, hasta entrado el siglo XIX. Entonces ahí empiezan a haber muchos más avances y la microscopía se dispara, llevando a fronteras inconocibles hasta ese momento, ¿no? Tenemos ahí el aporte inicial de Henri Dutrochet, un francés, ¿no? En 1824, el francés Henri Dutrochet realiza, digamos, un estudio sobre las células y llega a la conclusión de que la célula es, como él decía en forma, ¿no?, literal, la célula es sin duda, sin ninguna duda, la parte fundamental de todo ser vivo. Con esto está prácticamente pronosticando que la célula tiene un papel recontra importante en todos los seres vivientes. Está diciendo ya de antemano, mucho antes que llegue la teoría celular, de que esta es la unidad básica de todos los seres vivientes, ¿no?, la célula. Y con esa frase, Dutrochet pasa la historia, prácticamente.
y luego se encausa en estudios junto con su amigo Pérez Dujardin para ver qué tipo de célula es mejor y llega a la conclusión de que los glóbulos rojos son ejemplares magníficos de células. Intermedio en esto también está el señor von Baer. Von Baer llega a una conclusión importantísima, ¿no? Para él, lo que había descubierto Van Leeuwenhoek era algo que no se había estudiado muy bien. Así que él decide ver qué cosa significaba un óvulo, qué cosa significaba un espermatozoide. Y llegó a la conclusión de que no eran solamente simples animalillos que estaban ahí. Como Leeuwenhoek llamaba al esperma, no le llamaba espermatozoide, como decir, un animalito que tenga el esperma, ¿no? Pero para von Baer dijo, no solamente es eso, tiene una aplicación mucho mayor. Es un gameto que participa en la reproducción. Así que von Baer determinó que el óvulo y el esperma no tenían capacidad de poder generar nuevos seres vivientes. Dujardin, a su vez, siguiendo sus estudios muy aparte de su amigo Dutrochet, llegó a la conclusión final de que la célula no era espacio vacío, y eso justamente lo dijo. Y ahí se lanzó una especie de problema tremendo, cuando dijo, la célula no es espacio vacío. Y así dijeron, obviamente, eliminen lo que dijo el señor Hooke. Está muy mal lo que dijo el señor Hooke. No es espacio vacío. Por lo tanto, está lleno de algo, dijo. De algo que no sé, pero está lleno, ¿no? Quien tuvo el interés de poder, digamos, dirimir esta cuestión fue el señor Johannes Purkinje, un alemán. Él se trabó en la batalla, digamos, dialéctica y empezó a dar sus razones por qué debería o no quitarse el nombre célula. Entonces él dijo sencillamente, la célula ya está, dijo, como nombre, no se puede quitar. Lo que sí podemos hacer es mejorar eso. Así que estudió bien y creó dos palabras fundamentales: protoplasma y citoplasma. Esos nombres son fundamentales porque con ellos la ciencia va a pasar al siguiente nivel. Desde esa época se empiezan a enfrascar en una tremenda lucha, ¿no? El que dirime la lucha justamente es Johannes Purkinje. Y él saca su máxima teoría que salva al final a la teoría celular, que estaba por formarse ya. Él dice lo siguiente, ¿no? Dice, el nombre célula ya no podemos eliminarlo. Ya está prácticamente en uso masivo desde hace mucho tiempo. Lo que sí podemos hacer es crear nuevos términos. Y él analiza, dice, ¿qué es la célula? Y viene a decir lo siguiente, ¿no? Dice, la célula es básicamente la unión de la membrana celular con lo que está por abajo. ¿Y qué es lo que está por abajo? Él le llama así, le llama protoplasma, que es la materia viviente. O sea, la célula es la suma de la membrana celular o la pared celular más la materia viviente, llamada protoplasma. A su vez, él vuelve a analizar qué es el protoplasma o de qué está formado. Y llega a la conclusión de que existe algo profundo en la célula, que después sería descubierto, justamente por ahí nomás, por un tiempo, por Roberto Brown, que obviamente Roberto Brown le llamó núcleo. Ese núcleo, corazón o centro de la célula. Unido, a su vez, con la sustancia que decía que existía Dujardin, que por quien la llamó citoplasma. Entonces sería así. Protoplasma es la suma de núcleo o corazón más sustancia llamada citoplasma. Entonces esto viene a ser la materia viviente, o también llamada protoplasma. Ahora, a su vez, el citoplasma es la sustancia interna. ¿De qué está formada? De dos componentes. El primero, el que está más lejos del núcleo, está más unido a la parte de la membrana, se le llama citosol y es de estructura más o menos líquida, ¿no? En esa parte se da todo o la gran mayoría de reacciones químicas en la célula, en la parte más externa, repito, llamada en este caso citosol, o también conocida como, con H, ¿no?, hialoplasma, o también conocida como ectoplasma. En esa parte líquida que está pegada a la membrana se dan, repito, la mayor parte de reacciones químicas de la célula. Y otra parte mucho más profunda, cercana más bien a la carioteca, o membrana nuclear, o al núcleo en sí. Esa porción que es un poco más gelatinosa, más coloidal, se llama citogel. Ya, entonces, esas dos porciones, citosol líquido y citogel coloidal, forman el citoplasma. Este último citogel también se le conoce como endoplasma y es la parte donde están colocados la mayor parte de organelos membranosos. Por esa razón es mucho más densa que la parte más externa.
Entonces, eso es lo que define el señor Purkinje, que finalmente da a entender que la célula es la que es, porque está formada por muchas partes en sí, y que el nombre célula ya no se puede eliminar. Lo más que podemos hacer es nombrar a cada porción interna por el nombre que debe tener, en este caso protoplasma o en todo caso citoplasma. Y así es como finalmente el nombre célula se queda para siempre entre nosotros. Y Purkinje logra prácticamente defender esto y finalmente ya todo queda como debe ser. Conforme entonces a esto ya empiezan a aparecer las primeras teorías de la célula. La primera teoría de la célula vendría a cargo del señor Matthias Schleiden, un alemán botánico. Él realiza estudios minuciosos de un montón de plantas. Comienza a ver cada planta por en sí y se da cuenta que en cada una de ellas existe obviamente unidades fundamentales llamadas células. Y así hace un estudio pormenorizado de más de 10.000, 20.000 plantas y todas ellas coinciden con lo mismo. Todas tienen células. De este modo, el señor Schleiden lanza su primer dogma, que sería en todo caso, toda planta está formada íntegramente por células, ¿no? También a eso se le une el estudio que hizo el gran científico Theodor Schwann, igualmente alemán. Él estudió más de 15.000, 20.000 ejemplares de animales. Y todos esos animales que él estudió, todos tenían básicamente células. Está formada íntegramente por células cada animal que él estudió. O sea, así el señor Schwann es considerado hoy en día el padre de la histología moderna, después de Malpighi, y también el que encauzó el estudio citológico en los animales, obviamente, ¿no? Entonces ahí tenemos ya Schleiden, primer dogma, y el de Schwann fue, obviamente, todo animal está formado íntegramente por células. Por lo tanto, se unen los dos en un congreso mundial de científicos, Schleiden y Schwann coinciden y unen los dogmas, haciendo uno solo. Sería toda planta y todo animal están formados íntegramente por células. Y esto, señores, esto, queridos amigos, es la primera teoría celular universal. Lo que indica que la célula es unidad anatómica, fisiológica de todo ser viviente. Estamos, compramos. Y después de un tiempo, unos 20 años después de esto que sucedió, llega el señor Rudolf Virchow, un también alemán, científico alemán. Por eso que muchos admiramos el pensamiento alemán, ¿no? Y él estudia igualmente las células, pero desde un punto de vista reproductivo. Y se da cuenta que las células generan, ellas, otras células. De una célula viva sale otra célula. Y eso él prácticamente lo inscribe en un término universalmente conocido en latín, que es omnis cellular a cellular. Omnis cellular a cellular. Y este término significa, traducido al castellano, o sea, toda célula proviene de otra preexistente. Por tanto, ahí establece que la vida es la que origina la vida. Y es el fundamental pilar que luego usa Pasteur para generar su teoría de la biogénesis. De este modo, queridos amigos, hemos hecho un avance inicial de lo que es la célula. Espero que les haya gustado el video. Estamos tratando de ver, ser un poquito más minuciosos en ese sentido. Y procurar que ustedes pues estén todavía en su casita, disfrutando todavía de estas vacaciones tan largas que están. Les deseo a ustedes muchas felicidades y espero que nos estén continuando siguiendo con este capítulo importante, que la siguiente parte va a ser un avance más de célula y sus organelos internos solamente, ¿no? Así que por el momento quédense en casa conmigo.